Muy buenas, chavales. Pues os explico un poquito. Todavía estoy de obras. Ahí no sé si lo veis. Eso de ahí es la puerta que tengo que poner ahí para que entre la moto. Ahora de momento le he puesto un manillar más pequeño. ¿Qué estoy haciendo? Como no quiero desmontar depósito ni nada de eso porque es bastante complicado, pues como veis estoy haciéndole unas cositas a la moto. Lo primero, pintar los intermitentes de negro. Como veis ahí ya está todo lijado, simplemente hay que quitar el brillo, como expliqué en otras cosas que he hecho de la moto, como esto y esto. Como veis aquí lo he limado todo, ya no se ve, como veis no se ve el brillo, aquí se nota la diferencia bastante. Pues eso, es matar el brillo y pintar. Le daré una capita de aparejo y pintura brillo de coche, negro brillo. Vale, por eso parece que sea mucha faena, pero no lo es. Es mucha, para mí, es mucha más faena tener que desmontar depósito, guardabarros, quitar cables y toda la pesca, la verdad. Así mejor, bueno, pues continuamos. Como siempre empiezo a enseñaros las cosas tarde, pero este papel va muy bien. Bueno, chavales, pues continuamos para bingo. Vamos a pintar y ya está eso. Bueno, lo hice, menos mal que me esperé, no lo hice por la noche, porque si no siempre salen fallos. Hace un momento he rectificado unos fallitos que había aquí. Ahora enseguida pasamos al dejado con agua y pintado. Pues bueno, hay que darle otra pasadita, pero ya que estamos lo hacemos bien. Había ahí un pequeño bultito del plástico, pero ya está arreglado. Bueno, pues una pasadita más de inclinación y volvemos en 20 minutos. Cuerpo estallará contra el suelo, tu sangre escribirá tu nombre. Nos pegamos un poquito más. Pues vamos a pasarle ya el brillo. Está claro que si estuviera desmontado, más fácil de pintar por abajo, pero desmontado cuesta mucho. La verdad, lleva 7 días lloviendo, con mal tiempo, lo que ha subido la gasolina, aprovechamos y hacemos esto. Así cuando sale la moto estará bien bonita. Vale, pues no lo habéis visto, pero bueno, para no dar el rollo, le he dado más pasadas de aparejo, lijándolo, y le he dado lo menos 3 pasadas de pintura final. Ya está acabado. Así nos ahorramos todo el rollo, porque siempre lo mismo. Vamos a destapar el percal. Pues vale, pues mirad, este es el acabado final. Como podéis ver, no se ha quedado nada mal, súper fino, secado súper rápido. Y como veis ahí un brillo que te caga. Y no ha sido tan difícil, muy bien, bien suavito. Luego se abrillanta un poquito, se ve con más luz.
la verdad, a mí me mola que tengan los cristales naranjas, incluso que sean así de grandes. Lo que queremos es que nos vean, no que nos metan un leñazo por detrás. Pues bueno, chavales, aquí estamos. Vamos a empezar con la parte de atrás. Y ya directamente ni máquinas ni nada. Como hay que quitar el cromo, que es bastante duro, directamente empleo una de las lijas más duras que hay. Mira, con buen gas. Y así acabamos antes, ¿vale? Mira, ¿veis? Si veis la diferencia, ya no se refleja la mano, ya no hace efecto espejo, ya no es como esto. Mirad, una diferencia. Con eso ya está listo. Ya lo dejo así, como veis ya se ha hecho de noche y ya mañana de día lo acabo bien. Y tampoco os sueño, tengo todo el rollazo de enseñar cómo lijo, que ya sabe todo el mundo. Venga, buena nit. Pues vale, chavales, que como siempre me pongo a hacer las cosas. Buenos días. Y no me acuerdo de grabar, por lo menos lo primero lo grabo, lo demás ya no, porque el otro no lo pude grabar. Bastante difícil de pintar, es cierto. Luego os enseño. Pues bueno, chavales, vamos a pintar ya. Vamos por finalizada. Pues nada, como ya está terminado, vamos a destapar y a montar. Vale, pues así es como queda. Bueno, es de noche, no se verá muy guay, pero si es que queda liso, liso. Bueno, ahora es de noche y no se aprecia. Ya te digo, se pinta súper rápido. Me parece que mañana le toca esto. Bueno, pues así es como se queda la intrusa. ¿Verdad? Que se ha quedado muy bien. Me esperaba un resultado peor, pero incluso aquí, en las juntas, todo. Se ha quedado de puta madre. Y se hace muy rápido. Yo voy cogiendo práctica conforme voy haciendo cosillas. Pues nada, chavales, si puedo que no llueves, hacer unas imágenes de día que se vea bien. Pero bueno, aún me falta desmontar esto para quitar el guardabarros. Y quiero mirar a ver cómo hacer para poner una matrícula guardabarros de estas de brazo y quitar este guardabarros. Ya veremos, que soy un manías. Pues nada, chavales. Pues eso, chavales. Rock and roll, gas y que les den.